Oye, ¿te gusta la filosofía? Logos Publishing es para ti. Logos Publishing te trae una caja mensual con libros exquisitamente curados. Cada mes recibes un libro de filosofía, muchos con el texto original en un idioma y la traducción al otro. Un marcador y un cuaderno o journal con una introducción académica que contextualiza la obra, su argumento y su recepción en la tradición. Pero no es solo el libro. También obtienes acceso a una comunidad de lectores, un club de filosofía con discusiones guiadas, comentarios de eruditos y contenido exclusivo. Usa mi código RAMON, todo en mayúsculas, y obtén un 20% de descuento. Y si eres estudiante o educador, con tu correo electrónico que termine en .edu, tienes 30% de descuento en la suscripción anual. Gracias a Logos Publishing por apoyar a Archipiélago Histórico. Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más. Llama al 708-998-2045 o visita vazquezimmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. West Corp te resuelve con calidad y limpieza. Reparación de pozos, bombas convencionales y solares, automatización, potabilización y electricidad residencial y comercial. Instalación impecable, sin regueros y con los mejores estándares. Servicio a toda la isla de Puerto Rico. Llama ya al 939-200-7999. West Corp resuelve y deja todo limpio. Logos Cinema is a premium streaming service featuring films, documentaries, series, lectures, and kids programming, all rooted in timeless Christian values. No agenda, no propaganda, just excellent storytelling that uplifts faith, family, and the human spirit. You'll find original productions, documentaries on history, saints, culture, and faith, family-friendly content, and Christian films from around the world, including exclusive titles available only on Logos Cinema. Logos Cinema brings it all into one place. At a time when mainstream entertainment drifts further from traditional values, Logos Cinema pushes back with beauty, meaning, and truth. And pricing starting as low as $5.99 a month. Visit logoscinema.com and sign up today. Join the movement to reclaim Christian storytelling. Subscribe now and support Orthodox creators. Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con Lubomir Sankov. ¿Cómo se pronuncia? Sankov. Llegamos a Bulgaria, ¿no? Allá es donde está. Sí, soy de Bulgaria, de Sofía. ¿Cómo es que un búlgaro aprende español? Pues depende de la persona, cada persona es diferente. Yo puedo hablar de mí mismo y cómo aprendí el español. Tenía que viajar o mejor vivir ahí en España para aprenderlo, porque cuando era pequeño o cuando era niño, en la escuela estaba estudiando el castellano, pero
no tenía estudiarlo, porque como sabes, los niños no quieren estudiar muy en serio. Y cuando me volví en España, tenía que estudiar ahí, vivía y no tenía opción, así que tenía que aprender el castellano. Primero para mí era muy, muy difícil porque era mi primera lengua extranjera, así que al final, dentro de unos cuantos meses, podía hablar eficazmente en español. ¿Qué nos puedes decir sobre Bulgaria en términos generales para la gente que no sabe nada del país? Pues Bulgaria se encuentra efectivamente en Europa, en la Unión Europea, en la parte ah, oeste de Europa. Es un país muy pequeño, lleno de historia, una historia muy, muy larga y antigua. Aquí ah, han, han pasado diferentes cosas de la historia, por ejemplo. Bulgaria era parte del Imperio Romano. Aquí pasaron muchas cosas de la historia antigua y medieval. Aquí estaba el Imperio Bizantino. Ese nombre es muy, muy famoso. Aquí pasaron algunas batallas aquí estaba el Imperio Otomano. Aquí estaba Bulgaria medieval porque la península balcánica era una parte muy famosa y muy importante de la historia europea y medieval. Y por ahí pasaron muchas tribus de diferentes étnicos etnios. Si quieres algo muy exacto, la historia es muy importante de Bulgaria. Bueno, aquí tenemos una cocina muy interesante, pero eso no es el tema. Sí. Y sobre todo la historia y la parte de la cultura es muy importante para todos y sobre todo la lengua es muy, muy, muy importante porque tenemos una lengua muy interesante porque es un alfabeto distinto del griego o alfabeto latín. De hecho, el alfabeto cirílico comienza en Ujú. Bulgaria, ¿no? Que es el alfabeto que se utiliza en Rusia. Primero fue alfabeto glagólico que fue creado por los hermanos Cirílico y Metodio que fueron de Bizantia, bizantinos. Ujú. Pero ese alfabeto glagólico no fue para Bulgaria, sino que para un país que ya no existe, como es en español, de la Moravia. Moravia se llama. Sí, Ahora está en la parte de Chequia, pero después de la muerte del hermano mayor, Metodio, ese alfabeto era prohibido, así que los estudiantes de Cirílico y Metodio se movieron en Bulgaria y y ahí convirtieron el cirílico que todos estamos conociendo. Y en el siglo XII pasaron por las partes que ahora están, me refiero a la literatura eslava, a la lengua, pasaron por ahora en la que ahora lo que está Rusia y Ucrania. sí. Sí, 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 es bien interesante porque estoy viendo ahora mismo Bulgaria en el Ujú, mapa y de hecho invito a la gente a que lo haga. Bulgaria me dice que es un país pequeño, en mi opinión no es tan pequeño, es más o menos del mismo tamaño que Grecia. no, Grecia es mayor que Bulgaria. El tamaño exacto es, podemos decir algo parecido de Bélgica, por ejemplo. Ok, ok, sí. Bueno, y me imagino que lo de Grecia es contando todas las islas que tiene también, porque cuando los miras uno al lado del otro, pues no necesariamente se ven iguales, Ujú, pero cuando tú consideras todas las islas que tiene Grecia, entonces ahí suma territorio. Pero ujú. ustedes tienen al sur Grecia, tienen Sí, al sureste, tienen a la actual Turquía, tienen el Mar Negro, al norte tienen a Romania, y al suroeste tienen a Macedonia y al oeste propiamente tienen a Serbia, es un país balcánico. tenemos bastantes vecinos aquí en la península balcánica y toda la Europa. Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que quería puntualizar era eso, ¿no? Del alfabeto cirílico, que mucha gente piensa es el alfabeto ruso. No, no es el alfabeto ruso, se llama alfabeto cirílico, que tiene su origen
en esa región y que corrígeme si estoy ¿verdad? Si estoy correcto, si estoy incorrecto. Ese se utiliza para poder evangelizar el área, ¿no? Bueno, el alfabeto cirílico fue utilizado para cristianar los bárbaros que vivieron cerca del Imperio Romano de Oeste, porque primero los búlgaros fueron bárbaros y no tenían opción sino que aceptar el cristianismo y tenían que hacer opciones de Roma o de Constantinopla. Y nuestro rey que se llama Boris, el príncipe Boris, tenía que hacer opciones y él hizo algunos trucos diplomáticos y al final él utilizó el cristianismo del Constantinopla y por eso adoptamos todas las liturgias partes del cristianismo ortodoxo. Pero en este momento no tenía arianos porque estamos hablando del siglo IX. Solamente en una parte muy lejana del Imperio Romano, en una parte muy lejos de la península balcánica, ah, ah, en la actual ciudad de Constanza, esa es Rumanía, ah, tenía arianos. Y, y como sabemos que en esta parte, Constantinopla envió algunos diplomáticos y ellos no pueden creer que en esta parte todavía hay arianos. Pero estamos hablando del siglo IX. Ya es muy interesante. Para la gente que no sabe qué es un ariano. Un ariano es una denominación cristiana de hereje que es muy distinto de la ortodoxa, que no acepta la divinidad del Cristo, sino que solamente es un hombre. Ujú. Y por eso, y es muy habitual para el siglo IV, que en este periodo fue la antigüedad tardía. Ok, o sea, me estás diciendo hasta donde tengo entendido que desde el siglo IV hasta el siglo IX en esa área por allá de Bulgaria, al norte de Bulgaria, habían todavía arianos. No, tengo que explicar más bien, porque en siglo IV no, Ujú. no tenía Bulgaria, solamente sino el Imperio Romano. En todo el Mediterráneo estamos hablando del Imperio Romano. Aquí en los Balcanes ah, hay, viven distintos ah, gente o tribus. Por ejemplo, los godos. Lo que están, los godos aceptaron el arianismo que proviene del egipcio por el monje Ario y se extendió por la Asia Menor cerca de los Balcanes y de los Balcanes a los otros lados de Europa. Muchos emperadores romanos aceptaron el arianismo porque para el arianismo era muy famoso, sino que los bárbaros lo entendieron mejor que el cristianismo ortodoxo porque era en la lengua lo que se está hablando en su lengua. Por ejemplo, el cristianismo normal estaba hablando en griego o en latín y ellos no sabían latín y por eso. Oye, ok, lo que me estás diciendo entonces es que el arrianismo se propaga principalmente porque la lengua que se utiliza para propagar esta doctrina es la lengua local y no la Así lengua es, griega y romana. Ya, por eso sí, sí, ok. ese es muy importante. Sí, ok, entiendo. Pero sin embargo, ahí también entra la cuestión del calendario cirílico, que es una forma también del cristianismo empezar a llegar a esos lugares y a crear un alfabeto para que entonces ese lenguaje se pueda utilizar para trasplantar o compartir las ideas correctas del cristianismo. El cirílico proviene directamente del griego. Ujú, Y por eso, si te miras, hay cosas muy que se notan que son muy parecidas. Me refiero en las letras ujú. y en algunos sonidos, pero sobre todo en las letras. ¿En qué se diferencia, verdad? Yo no conozco el idioma, así que Ujú, entendiendo que es el mismo abecedario, ¿no? Mismo alfabeto. ujú.
¿Cuán diferente es el búlgaro del ruso, por ejemplo? Me imagino que bastante. Me olvidé decir una cosa. Cuando estamos hablando de la creación del alfabeto cirílico, en el siglo IX tenemos solamente una lengua eslava, o mejor dicho, búlgara, que todos los eslavos están hablando. Y por eso tenemos una lengua que se llama una lengua búlgara antigua. Y por ahí se extiende en los países eslavos que ahora están, Ucrania, Rusia, Chequia, y todos los países. Y ellos tienen una versión de su lenguaje local. Podemos decir que el búlgaro han sido evolucionando en los siglos, pero la versión del ruso es alguna versión muy antigua del búlgaro, porque en el ruso tenemos unas partes morfológicas que se llaman, ¿cómo era en español? Casos en latín. En el ruso sí que hay casos, pero ahora en el búlgaro no hay casos. Y por eso si un ruso quiere aprender el búlgaro será un poco difícil. Y he hablado con muchos rusos que me dijeron que el búlgaro es muy difícil para ellos. ¿O sí? Aunque lo pueden entender un poquito. El contrario, yo no hablo ruso, pero sí que lo entiendo porque tengo muchos amigos en mi vida que están hablando ruso y de Ucrania también. Es que mi mujer es de Ucrania y por eso puedo hablar con ella de ruso, de búlgaro y de ucraniano. Ajá, entiendo. Y la lengua rumana es bien interesante también para mí porque es una lengua romance, es una lengua que Ujú. tiene familia con el latín, pero no es eslava. Pero ya eso sería otra conversación, pero eso están al norte de ustedes y no hablan una lengua eslava, como por así decirlo. Como ya decimos, los Balcanes eran parte del Imperio Romano, pero aquí en los Balcanos, Asia Menor, egipcio, sirio, en todas partes, la lengua más importante siempre ha sido el griego antiguo. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. O en este periodo se llama el koine. Y por eso sí que el latín era importante porque era la lengua informativa, la lengua de todos los romanos. Pero aquí el griego es más interesante. Tenemos un ejemplo muy interesante en una ciudad arqueológica aquí en Bulgaria que se llama con el nombre latino Deltum. Es cerca del Mar Negro y aquí los arqueólogos han encontrado escrituras en latín que han escrito erróneamente, porque la gente que vivía aquí no sabía latín y tenía que escribir algunas cosas en latín porque vieron distintos emperadores y ellos hacen errores cuando escriban en latín y por eso. Interesante. Mira, entonces otra cosa que me gustaría puntualizar, Ujú, obviamente, eslavos, ujú. ¿qué los une? O sea, sé que es una pregunta compleja y, ¿verdad?, antropológica, pero ¿qué nos puede decir del pueblo eslavo en general? ¿Qué puedo decir? Bueno, es que nos une por lo mismo. Primera cosa, es el lenguaje, aunque todos los eslavos tenemos locales versiones de sus lenguas, la cultura no es tan diferente. La comida es muy parecida, los costumbres son muy parecidos, así que es un grupo etnonímico muy grande, así que las diferencias no son tan... Ese es como si un español con un francés o un español con un italiano, no son tan distintos. Ese es lo mismo. Ok, ya, te voy Ujú. entendiendo. Quizás el lenguaje puede ser un poquito diferente, pero en términos generales son europeos, son parte de una misma región geográfica,
Sí, comparten unos rasgos cristianos, por lo menos hasta hace un par de siglos atrás, eso es otra conversación, que eran más o menos similares. Bueno, entonces me habías dicho que estabas en España estudiando. sí. ¿Qué es lo que estabas estudiando específicamente? Porque me habías comentado algo de la vestimenta en la alta antigüedad. Mm, yo vivía en España hace más, desde 2002 hasta 2004, tenía 15 y 17 años. Estaba viviendo 2 años y estaba estudiando las cosas generales que se estudian porque tenía que estudiar en cuarto de eso, así que las cosas normales, ¿no? Química, ciencias sociales o historia, matemáticas y las otras cosas. Pero yo pensaba que habías ido a España ya como universitario, para hacer estudios No, 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 universitarios. no, 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 era pequeño, como te dije, yo me cambió en España por causas de finanzas, porque aquí en Bulgaria la situación económica no era muy buena y mis padres decidieron que nos movieron en España para buscar algo, una vida mejor. Ya entiendo. Entonces, ¿después regresas nuevamente para hacer estudios universitarios o eso no sucedió así? Sí, en el principio yo quería estudiar en la Universitaria de España porque ahí las oportunidades son mejores. Y yo empecé de informarme, de buscarme cómo puedo y dónde puedo estudiar historia. Y en ese momento mis padres quedaron sin trabajo y teníamos que volvernos otra vez en Bulgaria. Y por eso aprendí español, pero ahí en España tenía la sensación y la oportunidad de estudiar latín. Y por primera vez me conocí con la cultura romana más cercana y la lengua latina que me gustó mucho. Y cuando regresé aquí en España, empecé a estudiar en una escuela con español, porque como podía hablar castellano, para mí era muy fácil y empecé a estudiar historia y cuando finalicé mis estudios me apunté en la universidad más famosa en Bulgaria, en Sofía. Ok, entonces, ¿en qué parte de España estuviste? En Aragón, yo vivía en un pueblo que se llama Sarrión, la capital de la trufa. Y estaba estudiando en otro pueblo que se llama Morra de Rubielos. Y la escuela se llamaba Gudar Cavalhambre. Wow, interesante. Ujú. Entonces, cuando, ok, me estás diciendo que fuiste a estudiar, pero ¿qué fuiste a estudiar específicamente de historia? Porque si aprendiste latín, algún propósito tendrá eso. En las clases de latín estábamos estudiando la lengua, la historia romana de la República, de Julio César, de Octaviano Augusto, Seneca, Cícero, del Principato, pero no la antigüedad tardía. Ok, entonces, ¿qué siglo viene viendo eso? Antes del Cristo, si estamos hablando del La República. Julio César, sí. Antes del Cristo y si estamos hablando de Octaviano Augusto, el primer siglo. O sea, estamos hablando del primer siglo antes de Cristo, por ahí Ujú. esos 100 años previos a la llegada de Jesucristo. Sí, mis intereses de la antigüedad tardía se cometieron en la universidad, aquí en Bulgaria. Porque Ok. aquí se está estudiando, si estudias historia, tienes que estudiar, si no la historia bulgaria medieval, sino que la historia romana o bizantina. Y ese periodo de la antigüedad tardía sí que está muy famoso. Pero hay un problema en la que si puedes entender mejor un periodo exacto, tienes que pensar un poco distinto y diferente. Y cuando yo sentí que hay cosas que puedo mejorar y por eso en el curso segundo me empecé una página de historia que se llama
en español Autocrato. Es el mismo, esa página en Instagram. Pero en este momento sería solamente en Facebook. Por ahí me conocía con muchas gente que le gusta la historia romana y antigua. Y por ahí me empecé a dedicarme con un grupo de recreaciones en Sofía. Y por ahí todo empezó de la antigüedad tardía. Interesante. Yo tuve un episodio hace poco con un recreador chileno que se llama el licenciado Benjamín Alvarado Roa y él también le gusta mucho la cuestión del Imperio Romano tardío. Y recuerdo que habíamos hablado a mí personalmente siempre me ha gustado mucho la historia militar. Eh, no sé si tienes conocimiento de fuertes militares o de yacimientos arqueológicos relacionados con el periodo romano en Bulgaria y qué nos puedes decir sobre ellos, porque a mí personalmente me encanta visitar fuertes militares y fortalezas y todo eso. Sí, gracias del ese grupo que se llama Mos Maiorum Upia Serdice, que se traduce en español a los conocimientos los costumbres de nuestros antepasados de Upia Serdica. Ese es el nombre antiguo de Sofía. Tenía la oportunidad de conocerme mejor la historia militar. Y por eso ahora me finalizó mi tesis doctoral de ese tema. ¿Qué exactamente te interesa de las cosas militares de periodo romano aquí en Bulgaria? Bueno, yo lo que entiendo es que mal llamado Imperio Bizantino, que no es otra cosa que el Ujú, Imperio Romano del Este, ujú. esa área actual de Bulgaria era la frontera norte del imperio. Exactamente, la provincia se llama Nonsis, Seminonsis o Misia, creo que es en español. Es el nombre correctamente en español, Mesia. Y aquí estaban muchos, las más fuertes legionarios del Imperio de Oeste, que provienen de los bárbaros, sobre todo en el siglo XIII y IV. Ya como sabes, el siglo III era el siglo de crisis por causa de los emperadores los bárbaros invadieron el Imperio Romano y pasaron por las fronteras del Danubio y el Reino y muchos emperadores cambiaron y por eso se llama el siglo de crisis. Y aquí estaban en Misia, que son las partes de Bulgaria, en Dacia Ripensis, los más fuertes legionarios y los legiones. Y aquí tenemos muchas ciudades que son creadas por los humanos y que principalmente eran una ciudad militar. Por ejemplo, tenemos una ciudad militar que era cerca de una ciudad, ambos se llama Kabile. Primero era una ciudad de los tracios, luego vieron los romanos y lo convirtieron en una ciudad militar. Nuestro capital, Sofía o Upia Serdica, no era una ciudad militar, sino que era una ciudad muy famosa y cristiana porque aquí se hicieron un evento muy famoso, el Concilio de Serdica en el año 343. Y todos los obispos del imperio aquí estaban. Otra ciudad muy famosa que todas las ciudades por el frontera del norte de Bulgaria, cerca del Danubio, que ahora están la ciudad de Vidino o Bononia, es una ciudad romana. La ciudad de Svistov, que es con el nombre romano Nove, fue por un momento la capital de los godos de Teodorico. Otra ciudad muy famosa que fue militar es la que se llama Filipópolis, la ciudad más grande en parte de Bulgaria ahora que está. Ok, yo quiero hacer una aclaración porque Ujú, habrá gente que a lo mejor te escucha diciendo romano y ujú, rápido su mente se va al Imperio Romano de Occidente, se va para allá, para la península itálica, para todo ujú. lo que nosotros solemos asociar con el Imperio Romano. Y no, cuando estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando de la totalidad
del Imperio Romano. Aquí no hacemos la diferenciación de Imperio Oriental ni Imperio Occidental porque básicamente son todos romanos, ¿no? Sí, tenemos que hacer una clarificación que ser un rumano no es algo solamente algo étnico, sino que es una disposición cultural. Si eres cristiano, si hablas griego, por ejemplo, porque estamos hablando en esta parte, si pagas sus del emperador, ya eres rumano. Y no hay diferencia si hablas latín o griego. Y eso es lo mejor unas las cosas mejores del Imperio Romano, que si eres cristiano puedes ser romano. O el nombre griego que se llama es Romeiki. Es Romeiki. el Romeiki. Ah, ok. Ja, interesante. Entonces, vamos a ir a la cuestión del doctorado porque ahí entonces tú Ujú. atas la cuestión de la antigüedad tardía con la vestimenta y con la historia de la iglesia antigua. ¿Por dónde entiendes que deberíamos comenzar? Tenemos que explicar un poco cómo era la vida de los cristianos en los principios del siglo I en el Principato y luego tenemos que explicar cómo era la vida en el siglo III en las persecuciones de los cristianos y luego con el momento de Constantino cuando se libera a los cristianos. Y por Fantástico, eso. pero antes de seguir con eso, cuando me hablas de principato, ¿de qué me estás hablando? Después de la muerte de Jesucristo, Ajá. cuando fue ejecutado, los cristianos se extendieron muy rápido y para todos los romanos el cristianismo era algo muy raro. Qué es eso? Es una nueva religión. Y para los romanos normales el cristianismo era algo como de una secta porque ellos hicieron cosas en secreto y por eso, ¿no? Estaban en unos, ¿cómo se llama? Ah, Me estás hablando de las catacumbas. las catacumbas, eso por detrás de ti es un ejemplo de eso. Ujú. Las catacumbas en Roma, por ejemplo, que son muy famosas. Las persecuciones de los cristianos pasaron porque los cristianos no querían dar del emperador, del genio del emperador, porque el único genio es el Dios o el Jesucristo. Y por eso los romanos persiguieron a los cristianos y eso todo duró del siglo III. Es muy interesante porque cuando había guerras, problemas económicos, todos los romanos decidieron que el problema eran los cristianos y por eso los persiguieron. Eso es algo habitual que pasó en la Edad Media con los judíos. Pero Ajá. en este momento pasado con los cristianos. Ellos no quieren entrar en el ejército porque el Imperio Romano tenía muchas necesidades de soldados, porque los bárbaros invadieron las fronteras del norte. Ya como y conquistaron muchas ciudades en la península balcánica, en el Galia, que ahora es Francia, en Panonia, en distintas partes del imperio. Sí, Y hay unos puntos claves que has convertido hasta Ujú, ahora, me gustaría puntualizarlo. Número uno, estás hablando otra vez, Imperio Romano, hablamos de la totalidad, tanto de ujú. la región oriental como de la región occidental. Estás hablando de esa persecución que se da al principio del cristianismo porque los cristianos no, ellos se rehúsan a aceptar la divinidad del César, del emperador, y se rehúsan a aceptar a los dioses paganos del Imperio Romano. Sí, por eso. Entonces también cuando me hablas de los primeros 3 siglos, estamos hablando hasta el 299. Ahí es cuando Ujú. propiamente termina el Imperio Tercero. Entonces, otro dato importante, los cristianos no tenían necesariamente una relación antagonista con el orden político, simplemente lo que querían era libertad religiosa. Nosotros lo que decían era, perfecto, el Imperio Romano, chévere, vamos a pagar los impuestos, vamos a ser parte del imperio. No tenemos ningún problema ni ninguna pretensión de rebelión.
Simplemente queremos que se nos permita libremente profesar nuestra fe. Por ahí vamos, ¿no? Sí. Ya como dijiste, ellos no respetan la divinidad del emperador y eso crea muchos problemas para los cristianos. Y en este momento ellos tenían muchos grupos secretos con sus sacerdotes que ya conocemos de obispos o diferentes nombres. Las persecuciones más graves eran en el tiempo de Diocleciano y aquí es interesante que ahí en la península en Bulgaria tenemos una ciudad que se llama Dioclecianópolis. Ahora ese es con el nombre de Gizaria, está del nombre del Diocleciano por unos banes muy famosos. Por eso se llama así. Diocleciano era un emperador que provenía de los pueblos y hacía una grave en el ejército. Y es el creador de un sistema muy famosa que se llama... Mientras buscas eso, entonces facilito. Estamos hablando del Ujú, periodo de Diocleciano como eh, emperador del año 284 al 305. exactamente. Y ese es el momento que termina el principado que ya... Bueno, el principado está terminando en el siglo III. Diocleciano es el creador del sistema de tetrarquía, que su idea era de sobrevivir el imperio romano porque tenía muchos problemas con los bárbaros, de sistema económica, y por eso perseguían y los cristianos. Y en este momento es el momento que más se perseguían los cristianos. Ok, entonces me imagino el comentario este es importante. No solamente es importante perseguir a los cristianos desde la perspectiva de él porque no aceptan su divinidad, Ujú. sino que porque como no aceptan su divinidad no pueden participar en el ejército porque a todo soldado se le exige ser miembro de la religión pagana y Exactamente. necesitaba hombre. Entonces no puedes reclutar cristianos porque los cristianos no creen en el paganismo y no te van a respetar como la deidad que tú supuestamente crees que eres. Entonces por eso es que los cristianos eran un problema tan grande para Diocleciano en ese entonces. Y tenemos recordados fuentes de este periodo que algunos romanos cortaban sus pulgares para no poder coger una espada. Y si te cortas el pulgar, ya no puedes ser soldado. Y por eso los emperadores inventaron unas multas, por eso es que hicieron eso. Ok, interesante. Es como en esta parte Ujú. del mundo que mucha gente en la guerra de Vietnam escapaban o decían que estaban locos y que tenían problemas mentales para que no fueran elegibles para participar en el ejército. Es una dinámica similar, pero en la antigüedad. Cortar. Es que en el periodo de Diocleciano sí que tenemos soldados cristianos, pero en secreto. Ujú. Si es en secreto, nadie sabía que eran. Y es muy interesante porque de puestos oficiales como centuriones tenemos cristianos. Por eso viene la historia de San Jorge, San Demetrio. San Demetrio proviene de Tesalónica y por eso tenemos soldados cristianos que estaban en Egipcio. Y también los famosos mártires de Sebaste, que eran todos, Sí, sí, ajá, esa es la historia más famosa. sí, 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 todos estos santos que eran parte del ejército romano, pero que se rehusaban a adorar dioses paganos y por eso los mataron. Y después Diocleciano con Constantino el Grande, todo eso terminó gracias de un edicto que se llama Edicto de Sérdica, porque fue escrito ahí. El edicto de Sérdica que tenía el derecho que todos los cristianos pueden confesar su religión libre y no tienen que esconderse, nadie le puede hacer daño. Me está hablando del edicto de Milán del 313. No, ese es el 2 años del anterior y luego es lo que has dicho. Son diferentes.
Ok, de Sérdica. ¿Cómo se escribe Sérdica? Ahora te... Edicto de Sérdica. Ah, con S. Con S. Se llama el Edicto de Tolerancia de Galerio. Ese es el nombre correcto. Ajá. Ajá. Entonces este es del 311, como habías dicho 2 años antes. 311 y 313 tenemos el Edicto de Mediolan. Y esos dos edictos son muy importantes porque liberan el cristianismo de su persecución. Y tenemos un edicto final en el finales del siglo IV que se llama el Edicto de Salónica, creado por Teodosio, que ese edicto dice que la única religión será el cristianismo y todos los paganos tienen que ser prohibidos. Wow. Y ese es el final del paganismo en el Imperio Romano de Este, aunque muchas personas en los pueblos siguieron a confesar el paganismo hasta siglo VI en el tiempo de Justiniano el Grande. Ajá, en esa parte del mundo, porque si hablamos de otras partes de Europa, eso sigue hasta el siglo IX, siglo X, por ejemplo, esa región del Báltico. Exactamente, sí. O en Britania, lo que es ahora. Oh, sí, sí, particularmente el norte con los escoceses, que no Ujú. fueron nunca conquistados por el Imperio Romano. Sí, sí, la media parte de Britania fue conquistado por los romanos. Pero ese norte se quedó bajo los antiguos escoceses, que no. Mm. Bueno, no, yo no sé si llamarles propiamente escoceses, es una palabra moderna, pero para ese entonces era un pueblo pagano que no fue conquistado por el Imperio Romano. Ujú. Por causas de los bárbaros y batallas que no fueron buenas para los romanos. Sí, es que la geografía de Escocia es Ujú. bien propicia para evitar todo tipo de ataque convencional En militar. las montañas, sobre todo. Sí, sí, sí. De hecho, las montañas son tan importantes que gracias a las montañas del norte de España pudimos hacerle frente al califato Omeya allí en el califato de... No, no, no es de Omeya, yo creo que es el de Córdoba. Primero fue el califato de, no he olvidado, Umayyad, Ajá. y luego de Córdoba, cuando el califato se destrozó. Ujú, ujú. Perdóname por haberte sacado de ahí del panorama en donde estabas. Estabas hablando de las persecuciones, el principado y ahora estabas hablando de Teodosio. Sí, me estaba hablando de Teodosio. Pero en el tiempo de Teodosio, el cristianismo ya es la religión oficial del el Imperio Romano. En el tiempo de Teodosio, en el fin de su reino, el imperio se destroza. Oficialmente, en el año 395 ya tenemos dos partes del Imperio Romano. Imperio del Occidente y de este. Como sabemos, el Imperio del Occidente dura hasta 400. El último emperador fue conquistado por los godos. Pero aquí sigue el imperio hasta el siglo XV. Y aquí pasan las cosas muy interesantes del cristianismo, que tenemos muchas herejías, persecuciones de cristianas, el fenómeno de el cugones, ¿cómo era? El iconoclasía, Ah, ya, ajá. pero ese es el siglo VIII, que es un poco lejos antigua, de la antigüedad tardía. Y ese es bien interesante también porque básicamente el argumento, si lo vamos a poner en términos bien básicos, Ujú. es decir, todas esas derrotas que estamos sufriendo en el imperio se deben a que estamos practicando el cristianismo incorrectamente. Se debe a los iconos, se debe a que son imágenes y todo lo demás. Entonces eso crea una crisis dentro de la iglesia y tienen que entrar obispos y teólogos de la iglesia ortodoxa a crearla, no a crear, a clarificar la teología en cuanto a eso. Porque para este tiempo tenemos que entender que la mentalidad de los pueblos antiguos es
Si no ganamos una batalla es porque Dios no quiere que la ganemos o porque Dios nos está castigando. Esa es la mentalidad. Las personas de la antigüedad eran muy supersticios. Y como dijiste, ellos pensaron, si no ganamos una batalla, es por culpa de los dioses. ¿Y por qué por los dioses? Porque no hemos ido a la iglesia, todas las herejías que han extendieron por la parte del imperio bizantino o romano. Y la situación de las herejías en parte del imperio romano de oeste es porque siempre en Egipcio, Siria y Asia Menor provenían distintos tipos de herejías. Y por eso los emperadores tenían que luchar y hacer unas cosas porque ya tenemos en el periodo de Justiniano, por ejemplo, los monofisitos, distintos tipos. Ya tenemos nestorianos, los arianos eran en el siglo IV, el 13 y cuarto. Tenemos maniqueos también, diferentes tipos de herejías que la iglesia en Constantinopla perseguía algunas veces. Ajá. Porque, Sí, ajá. porque tenemos fuentes que han escrito que incluso la iglesia ortodoxa en Constantinopla quemaba algunas herejías muy famosas. Yo voy a hacer un episodio sobre las herejías propiamente hablando en un futuro, para estar en todo eso a detalle. El interesante es que la herejía es una cosa distinta de los hombres santos que vivían, o los monjes que vivían en Egipcio, en todas partes del imperio de oeste, que provenía del siglo IV, cuando el cristianismo era legal. Iglesia central en Constantinopla tenía que hacer cosas con esas personas porque eran muy influentes. Aunque ellos vivían solitos, lejos de las ciudades, tenemos muchas fuentes que están hablando de esas personas. Aunque un obispo del periodo de antigüedad tardía era una persona muy gloriosa, rica, porque vivía en lujo, un obispo tenía que trabajar junto con un hombre santo, porque la gente habitual le estaba creyendo de él. ¿Y cómo provenía los monjes? Es que la iglesia cristiana se estaba alejando de su idea principal, que tenían que vivir como los pobres, dar a los pobres, y en un momento la iglesia se está enriqueciendo y por eso. Esa es la idea. Si entiendo lo que me estás diciendo, una de las cosas más importantes que me acabas de decir es que las herejías empiezan a salir cuando ya el cristianismo se hace la religión oficial. Como ya tienes más gente interpretando las Exactamente. enseñanzas, pues entonces ahora vas a tener más probabilidades de que mucha gente interprete las cosas erróneamente y empiece a enseñar ese error a la gente. Exactamente. Ok, Esa es la idea. entiendo. Ok, como dije, voy a estar haciendo un episodio sobre las herejías en un futuro, pero entiendo lo que me estás diciendo también. Hay un periodo de auge en donde ya no hay persecución, ahora hasta hay riqueza y eso naturalmente va a, ¿cuál sería la palabra que estoy tratando de buscar para esto? Perturbar o, sí, corromper el estado espiritual del clero, ¿no? Ya vamos a empezar a ver cómo se empiezan, muchos de ellos, no todos, como muchos de ellos empiezan entonces a gozar de un mejor estatus, empiezan a tener más riqueza y esto a su vez le hace daño a la iglesia. Y te puedo decir cómo se vestían los obispos, por ejemplo, y ya verás por qué se ha creado esa división. Ajá. Si has visto algunos frescos, la ropa de los cristianos era algo muy normal. Las ropas de los cristianos provienen directamente de las ropas de los romanos civiles. Y en el periodo, en el siglo III, ya no tenemos diferencia entre un obispo de un presbítero.
Y ellos se vestían de una cosa muy habitual y normalmente. Tenemos tres ropas oficial, tres ropas. Se llama en la casula, que es algo parecido de poncho, el alba, y si tratamos de un obispo, ya tiene un pallium, que es algo de... El pallium es una ropa muy larga, que es algo parecido como el de... ¿Cómo es esa palabra? Bufanda, que es Ajá. algo parecido de bufanda. Esa ropa, en este momento, en el siglo III, no tenemos distintos de ropa habitual o de liturgias. Ya no tenemos todavía. Ok, déjame ver si te entiendo, porque lo que me Mm, estás diciendo es que al principio ujú, la ropa dentro de la iglesia, ujú, o sea, las vestimentas eran las mismas que encontrabas en el pueblo, vamos, entre comillas, gentil de la clase media. ujú. Y entonces me imagino que eso corresponde también a que como está la persecución, pues entonces no podemos diferenciarnos mucho porque nuestras prácticas son en secreto, entonces básicamente hacemos la liturgia y practicamos nuestra religión con las Sí, mismas por eso. ropas con las que nos vestimos en el mundo normal, ¿no? Sí, esa es la idea, pero después en el siglo IV, cuando ya el cristianismo no se persigue, ya tenemos ropa de liturgias y la ropa todavía es la misma. Tenemos una dalmática, una alba, o para los obispos una pallium, o en griego se llama homoforium. Ajá. Y la casula es una ropa que se lleva de todos los romanos civiles, incluso los militares. Es algo como el del poncho. Y del casula proviene ahora lo que llevan los sacerdotes de la Iglesia Católica o o de la Iglesia Ortodoxa. La diferencia es que el gorro se ha desaparecido y por la parte inferior se ha cortado. Las ropas fueron creadas por dos materias, lino y iguana, pero desde el del periodo de emperador Justiniano ya tenemos ropas de liturgia creada por seda. Los obispos tenían sus palacios y vivían con lujores y por eso, como sabes, por eso, ya que estamos hablando de los monjes y las herejías, por eso se crearon esos movimientos. Definitivamente, y nosotros siempre hemos entendido que el ser humano es fácil de corromper y que el ser humano no es perfecto y es susceptible y atacado por todo este tipo de cosas. Aunque la figura de obispo era muy importante porque el obispo en el periodo de la antigüedad tardía era algo parecido como un gobernador, porque él tenía el poder de civil y y podía castigar, porque ya tenemos dos tipos de jueces en la antigüedad tardía. El juez militar o civil o juez de la iglesia. Y muchas personas sabían que el juez de la iglesia es mejor y no te van a cortar la cabeza, por ejemplo, y por eso. Sí, de hecho, el ejemplo más célebre que se me viene a la mente a mí es un famoso evento que sucedió con San Nicolás, donde San Sí, Nicolás intercede para que las autoridades militares no ejecuten a unas personas que eran inocentes. sí, ese es muy famoso. Es un ejemplo de eso, ¿no? Que entonces mucha Ejemplo. gente prefería, no, no, vamos mejor a participar bajo la ley de la justicia de la iglesia porque es un poco más favorable. Entonces quería hacer un paréntesis, mencionar la palabra presbítero. A la audiencia de este podcast suele ser bastante educada, pero como quiera quiero hacer la aclaración, cuando Liubomir habla de presbítero no está hablando de la denominación moderna de la iglesia presbiteriana. Está hablando de Ujú. presbítero, que es una palabra que viene del griego que es presbiter. Y se traduce de algo parecido como padre, puede ser. Sí, el mayor o el más anciano. El más anciano. Sí. Y Y
lo utilizamos como sinónimo de sacerdote en el contexto ortodoxo. Esa es la palabra más adecuada cuando estamos hablando de el periodo de la antigüedad tardía. El sacerdote es una palabra más nueva. Ok. Y si estamos hablando de un diácono, que es algo muy famoso porque los diáconos tenían una asociación con las liturgias porque obispos eran importantes, pero los diáconos eran también a veces más importantes porque si pensamos del obispo como un juez, el diácono es a veces el más importante porque conocía a las personas mejor y por eso. Sí, el diácono es sumamente, de hecho, hasta hoy día continúa siendo una figura muy importante dentro de la iglesia porque es el que sirve para Ujú, que el presbítero pueda llevar a cabo la liturgia efectivamente y el que se ujú. asegura de que todo esté en orden. O sea, es una figura muy práctica. Exactamente. Y a veces el diácono lleva toda la mesa, sin el obispo, sino un sacerdote. Ajá. Y por eso. Y si te ves esa versión del vestido cristiano, ah, se utiliza hasta el siglo VIII con unas diferencias hasta IX. Y luego ya tenemos esa versión en la Edad Media. Sí puedes ver la versión de del vestido cristianismo en una basílica en Roma del siglo VII y VIII que está, ¿cómo se llamaba esa basílica? Basílica Roma, que está en parte del Forum. Ya no me acuerdo el nombre, es muy famosa. Ahí hay unas pinturas frescos que ya se pueden ver versiones de la antigüedad tardía. Un ejemplo muy famoso es el mosaico del obispo de San Ambrosio en Milano, que una cosa muy interesante que es el obispo San Ambrosio está llevando un pantalón, porque los romanos llevaban pantalones en el periodo de la antigüedad tardía, pero ese pantalón no es de los contemporáneos, sino con unos... Te voy a mandar esa imagen. Ajá. Porque es muy famoso. Los pantalones tienen una parte con calcetines, Ajá. parte de calcetines y esto es muy interesante. Y ya puedes ver que el vestido de San Ambrosio es muy simple, muy simplemente. Sí, lo es. Un hallazgo arqueológico, el más famoso, podemos ver algún vestido del cristianos en el periodo de Antigüedad Tardía, son los reliquios del obispo de un obispo de Francia, podemos ver unos pallium, una túnica y sus zapatos, que se llaman con el nombre latín campaghi. Esos zapatos pueden ver en el mosaico famoso de Justiniano con el obispo Maximiano. Sí. ¿Qué obispo es este? Disculpa. ¿El de Ah, Francia? no, ¿cómo se llamaba este? ¿Me estás hablando de San Fermín, San Martín de Tours o No, San Benigno de Dijon? no, San Cesario de Arles. sí. Ok, falleció en el 532, 42. Ujú. Ok, reliquias. Ajá, sí, me está hablando de San Cesario de Arles y sus reliquias incluyen sus vestimentas Sí. litúrgicas, con su túnica y su faja. Y sus zapatos. Y es muy interesante cuando haces recreaciones Ujú. y puedes ver que tus recreaciones son las mismas, porque en nuestras recreaciones, da igual si es civil, militar o cristianos, se utilizan tres cosas: Sí, fuentes escritas, hallazgos arqueológicos y análisis comparativo. Y al final puedes ver los frutos de tu trabajo, que es exactamente ese. Y por eso las recreaciones son una cosa muy difícil para hacer.
porque tienes que leer mucho, analizar fuentes. Algunas veces tienes que aprender lenguas latinas, lenguas antiguas como el latín, el griego, porque las fuentes principales son en esas lenguas. Entiendo. Ujú. Y mi tesis doctoral es solamente, es un poco de la ropa civil, militar y el vestido cristiano y de los monjes. Y será el tesis doctoral que está publicado en búlgaro, porque sí tenemos en español, en inglés y en francés, pero todavía no hay en búlgaro para este periodo. Ujú. Y es muy importante para la arqueología romana y la historia antigua. Bueno, no, ya que has abarcado la cuestión de la vestimenta de los obispos, ¿qué nos podrías decir entonces de tu experiencia con vestimentas militares? Mi experiencia del vestido militar, mi experiencia es, ah, de- ah, enseña que el vestido de los romanos en el periodo de la Antigüedad Tardía se cambia mucho de lo que estamos viendo en las películas, porque las películas no enseñan correctamente los romanos. Si, da igual si estamos tratando de una película del periodo del Principado o de la Antigüedad Tardía, siempre se enseñan de la misma manera que no es correctamente. No hay ni una película que se enseñen correctamente a los romanos. Solamente tenemos una serial que se llama Los Bárbaros, con la famosa batalla de Teutoburgo, que en la primera temporada puedes ver un poco de los romanos. Pero sí tenemos unos romanos civiles o militares de la antigüedad tardía, no tenemos. Aquí tenemos unos influencias de los persas en las tropas, de los bárbaros germanos. Ya tenemos un gorro muy famoso que se llama Pileos Panónicos, que se pueden ver en las estatuas de los tetrarcos en Venecia. Ya tenemos los pantalones, como he dicho. Tenemos unos fíbulas que se están llevando. Diferentes tipos de armas. Ya tenemos escudos que son muy influyentes de los bárbaros. Y, y si ves por primera vez un romano del siglo IV, puedes decir, eso no es un romano, sino es un bárbaro, porque casi no hay diferencia entre bárbaros y soldados romanos en el siglo Y X. ese es el comentario que habíamos hecho en ese episodio anterior con el licenciado que hace recreación en Chile. Él había dicho, no, que contrario a lo que piensa mucha gente, el Imperio Romano lo que hacía era que asimilaba tecnología bélica Ujú. para poder hacer más eficiente en el campo de batalla. Y te voy a mandar a esos fotos militares también para poder ver, porque hay distintas diferencias entre un soldado de periodo de Principado y sino la antigüedad tardía, y como has dicho, Ok, entonces, ¿cómo podemos buscar la tesis para la gente que quiera leerla? todavía yo la voy a terminar en la final de este año y que luego la voy a subir. Creo yo tengo la idea de traducirla por lo menos en inglés, pero Ajá. sí que lo voy a subir para poder leerla. ¿Cuáles son aquellos datos para ir cerrando que entiendes pertinente compartir con nosotros el día de hoy? ¿El qué? Datos pertinentes que puedes compartir Mm, con nosotros el día de hoy para ir terminando. ¿Datos o años? Lo que desees, datos interesantes. Bueno, como ya los datos más importantes puede ser el vestido de los sacerdotes y los obispos que provienen del vestido civil romano, Ujú. el cambio militar en el Imperio Romano desde siglo III, la adoptación del cristianismo y, y eso puede ser las cosas más importantes en este momento. Ya, entiendo. Bueno, ¿cómo te seguimos en Instagram para la gente que quiera ver los videos y las cuestiones? En Instagram ya te diré porque es en búlgaro. Mi perfil en Instagram se llama, bueno,
ese es autocrator. Autocrator es en griego, es el emperador, pero yo lo traduzco en búlgaro que se llama Автокраtor BG, from Bulgaria. Me podemos seguir en Facebook también con el mismo nombre, Autocrator, y ahí no solamente publico del cristianismo, todas las noticias o imágenes o publicaciones interesantes sobre la historia de la antigüedad tardía, sino de la Edad Media. Ok, entonces para la gente es Avtokrator, Aftokrator, guión bajo BG. Exactamente. Aftokrator-BG. Así es como lo consiguen y va a ver el nombre inmediatamente, Lyubomir Sankov. Y así lo encuentran en Instagram. Ujú. Entonces ahí van a Gracias. tener acceso a todas las imágenes de las vestimentas que estamos describiendo de los obispos y de los presbíteros de la antigüedad, así como de ciertas prácticas y otros. Veo que también subiste recientemente una recreación de un evento importante en donde los godos arianos estaban teniendo una conversación con unos obispos locales y básicamente después los quemaron. Sí, eso era en el mes de mayo, era muy interesante. Lo hicimos en la ciudad arqueológica de Nicópolis Atistron, que es en la provincia de Misia, cerca de la ciudad de Veliko Târnovo. Y esos son colegios de los otros grupos. Ese grupo se llama, bueno, mi grupo es Most Majorum UP Serdice, creado por Vladimir Popov. Y los godos que han visto es el grupo de la ciudad de Yambo y ese grupo se llama Tracia Antigua. Y, Ajá. eh, y, eh, y, y juntos hicimos ese módulo y al final sí que quemamos uh, uh, teníamos que hacer un poco de incendio para hacer ese momento y por desgracia no tenemos vídeos, pero sí que tenemos más fotos. Si quieres te lo voy a mandar más fotos de ese momento porque era una recreación muy interesante, muy, muy interesante. Y al público le gustó muchísimo porque lo vieron por primera vez. Sí, básicamente nos puedes describir qué fue lo que sucedió exactamente. Sí, sí, te lo voy a explicar. Porque cuando hacemos esas escenas, tenemos que escribir un escenario. Porque es un poco como teatro, pero con motivos reales. Un recreador no es un artista, sino que puede ser un historiador, aunque no es obligatoriamente. Así que hay un momento de algo de artístico. Ujú. Pero es muy importante hacer todas las investigaciones, su equipaje, sus recreaciones, y puede ser muy interesante. Sí, pero ¿qué está sucediendo en esa escena? En esta escena, yo era un sacerdote de los godos arianos. Y ese godo es uno de los mm, algún soldado y que estamos tratando que ellos quieren que yo deje sus creencias del cristianismo y volverme en el paganismo y yo negaba y ellos me estaban diciendo que me voy a quemar con mis Amenazando. cristianos, me estaban amenazando que me voy a quemar con mis cristianos. Era Ok, muy interesante porque tenía un humo artificial, tenía mujeres que estaban llorando, yo me estaba hablando en griego con mi colegías que se puede ver el foto que está detrás de mí. Era muy, muy, muy interesante, porque ok. ese parque arqueológico es una ciudad romana que los arqueólogos búlgaros han. Te puedo mandar y fotos de Nicópolis Atistrum si quieres ver. Ajá. Se puede visitar, es algo muy increíble, porque tenemos aquí en Bulgaria muchos sitios que se pueden visitar de los restos romanos. Ok, entiendo.
La escena que están representando es una escena en donde a un sacerdote se le está diciendo abandona el cristianismo y hazte pagano, o si no, te quemamos vivo. Esa escena proviene de eventos reales de las persecuciones de arianos por causa de los... Así que estás traduciendo del búlgaro al español. algunas palabras que nunca he podido saber. Los reyes godos, líder godo, algo así. Tenemos fuentes escritos que en lo que es ahora Ucrania, en Crimea, vivían godos antes de llegar aquí en la península balcánica Ajá. y ellos persiguieron los arianos. Ellos no entendían lo que es un ariano o un ortodoxo. Lo que fue más importante para ellos es que no querían religión romana y por eso ya se tuvo. Son escritos en fuentes, son escenas reales que han pasado. Ajá. Y eso es lo que hacemos. Cuando hacemos una escena, estamos buscando en las fuentes. Ok, Y por eso es muy interesante. Te lo voy fantástico. a mandar y eso. A mí me gustan las imágenes, o sea, ustedes tiran unas buenas fotografías, pero las vestimentas son exactas, están bien hechas, las hacen con los mismos materiales y son bien vistosas. Entonces, nuevamente, Автокраtor_BG, sígalo en Instagram. Y nada, muchísimas gracias. Ya casi, doctor Livomir Sankov. Gracias, Ramón, por la invitación. Era una charla muy, muy interesante para mí y podía hablar en español, lo que no lo digo muchísimo en los últimos meses. No, seguro no, se entiende bastante bien, y se aprecia mucho el esfuerzo. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Seguiremos en contacto y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.